amores hermosos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora en que me permitan entrar a su corazón, a sus oídos y al lugar donde se encuentren, el que sea. Bienvenidos sean a tu canal, Tu Voz en el Silencio, mis corazones hermosos. Y miren que yo les he comentado en otros videos que pues uno que las personas que tenemos este tipo de vivencias, pues tenemos aquí o así como decimos en mi pueblo, la tipujadera aquí, o sea, el conglomerado de experiencias en la mente. Y digo, bueno, hoy les quiero compartir esto, ¿no? E incluso ya lo había grabado, pero al momento que pones la cámara y te preparas el café o el agua, es como si te metieran aquí, no, eso no, 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 no. Usted va a tocar este tema, usted va a hablar de esto. Entonces, así no, uno tiene que cambiar la experiencia. Y bueno, miren, les voy a comentar, a compartir las visitas de cuna que tenía yo cuando era un bebé. No sé si recuerden que en otros videos les digo que yo tengo bloqueados ciertas etapas de mi vida, como que nada más recuerdo partes, segmentos, pero no tengo un recuerdo de chiquita, por decir, de los 2 años, 3, luego se me corta, y luego a los 4, y luego se me corta, y tengo los recuerdos muy pausados, muy bloqueados. ¿Por qué? Pues no se verá, quizás necesite una regresión hipnótica o no sé qué, me da miedo y yo creo que no, nunca, bueno, nunca voy a decir que nunca lo voy a hacer, pero hasta ahorita ni lo he pensado, ¿no? Bueno, les quiero compartir las visitas que tenía yo de bebé. Nosotros somos 8 de familia, 8 hermanos, y mi padre y mi madre pues éramos 10. Y entonces mi padre desde la primer niñita, mi hermana mayor, hizo una cuna, pero era una cuna que yo ahora vengo a entender que era de una madera, ha de haber sido de cedro, porque esa cuna jamás se apolilló, jamás, e incluso sirvió para los nietos, algunos de los nietos. Entonces era una cuna súper, súper gruesa, súper de buena calidad, y la amarraban a las vigas donde se recargaban el techo de mi casa, que era de teja. Entonces ahí amarraban la cuna y ahí mecían a las crías, mientras que la mamá pues hacía el quehacer, ahí mecían a la cría. Luego mi mamá pues amarraba, se sentaba y estaba dura y dale, y asas, meciendo la cría, ¿no? El bebé. Bueno, pues en esa cuna yo pasé también por esa cuna. Y lo que yo recuerdo, las visitas de cuna eran que yo recuerdo tendría yo sé que es loco, ni yo misma entiendo por qué me acuerdo de esa etapa, si era yo, ni siquiera cumplía un año, o más o menos estaba entre los 8 meses y los 10 meses. Yo recuerdo que siempre me ponía a platicar con unos personajes altos, 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 como varas, pero traían su vestimenta totalmente aguaditas, como sotanas, como mantos, así, no sé cómo llamarle. Una vestimenta floja, bueno, como tengo yo mi blusa, así les caían las mangotas, así, pero más grandes, y eran unas cosas altas, altas, altas. Yo las veía, así para... El techo de mi casa era altísimo, esas casas antiguas, con techos altos. Entonces yo me le quedaba viendo a ellos, rodeaban mi cuna, casi siempre eran tres.
casi siempre eran 3, porque hay veces que eran 4. Yo recuerdo que se me paraban, estaba mi cuna y se paraban 2 y 2, o a veces eran 3, y cuando eran 3 se ponían donde daban mis piernitas, se ponían los 3, siempre haciendo como un triángulo, los 3. Y me miraban y yo recuerdo que platicaba con ellos. Supongo que era telepáticamente, yo supongo que era mental, porque cómo yo voy a hablar a esa edad, pero yo platicaba con esos seres. Yo sentía que eran horas y horas que ellos estaban, su piel era como violácea, como aceitunada, con gris, y a veces era azulada con gris, y las túnicas a veces eran blancas, a veces eran beige y a veces eran azul, pero un azul, no era azul índigo, era un azul celeste. Y eran largotes y eran las manotas, porque yo recuerdo que luego uno de ellos me hacía la manito así. Y yo recuerdo que yo me afianzaba fuerte así, apretaba la mano. Yo no recuerdo que mis papás se levantaran, porque yo no era chillona, pues, no daba lata, porque estos seres siempre estaban conmigo. De lo que yo recuerdo, estaban conmigo. Me miraban, sus ojos eran como almendraditos, no eran grandotes, eran almendraditos. Su nariz eran como respingadita, pero bien chiquita, es respingadita. Y su boquita era no era una raya, eran unos labios delgados y la boca chiquita, muy así como los pómulos como de pera, así. Eh, no recuerdo que tuvieran pestañas, su piel era violácea, como aceitunadita, luego eran como gris azulada, eran palidones, o a lo mejor eran muy blancos, que uno, como si fuera blanco como la leche, con un color tenue como azul. Yo les mentiría si yo les dijera que es lo que yo recuerdo, porque no, yo no recuerdo, pero vengo a entender que era información, mucha información que me daban en mi mente. Como éramos muchos hermanos, yo pienso que había mucho, ¿cómo le puedo decir? Muchas carencias. Y yo pienso que estos seres venían como a inyectarme ánimo, como que iban a ver cómo iba yo, como que me inyectaban energía, amor, para que no me enfermara, o no sé, porque yo que recuerde que mis papás me contaran, pues yo no fui una niña enfermiza. De hecho, nunca he sido enfermiza. Ya de grande, pues sí, ¿verdad? Que me han dado que gripillas y temperatura y tos y gripa y así, pero nunca he sido enferma que haya sido hospitalizada por alguna enfermedad o alguna cirugía. Hasta ahorita, Dios gracias, solamente el día que pasé mi catarsis, que les dije que me desmayé por la bradicardia que padezco, porque me dio el, el dengue, pero pues para mí que fue otra cosa. Pero bueno, no soy enfermiza. Estos seres, pues yo no sé si, no recuerdo si era diario que me visitaban, o era no sé cuántas veces por semana, pero siempre era ese tipo de seres. Le digo, lo que cambiaba era el color de la túnica o el manto que traían y el color de piel, pero casi siempre era con la misma figura. Entonces, siempre siento que nos han acompañado, por algo será que nos acompañan, ¿no?
yo pienso que desde antes de nacer, estos seres inefables, seres divinos, no sé si serían mis guías, qué serían quiénes eran, pero lo que sí les puedo decir es que después, por etapas que voy recordando, me daba miedo, de más grandecita, me daba miedo que llegara la noche, porque era cuando un ser venía a ayudarme a llevarme a pasear por los montes, por los cerros, arriba de los ríos, arriba de los árboles. Siento yo como que me acompañaba. No era que yo no pudiera salir al astral, quizás era porque me estaba instruyendo. Era como un instructor de espiritual, o no sé, era mi instructor porque siempre me acompañaba. Y algo que les quiero decir es de que ya en mi adultez, en una de esas veces que yo salía, que luego se siente como que vas perdiendo la energía y como que vas cayendo, y luego me ando parando en los árboles como para agarrar energía, o que la emoción no me saque del viaje astral. Y este ser, yo siempre sentía como que la presencia, como que era ayudada en dado caso que viera algo que me bajara la energía y yo volviera a mi cuerpo, porque tal vez era necesario vivir esas experiencias. Entonces yo recuerdo esto, y quizás a ustedes les resuene y quizás puedan ayudarme a entenderlo. En una de esas salidas de joven, no sé, la vera verdad, tendría como entre los 12 y 14 años, esta energía, este guía espiritual me llevó hacia arriba de unos árboles de naranja y veía todos, unos estaban floreando, otros estaban las naranjas bonitas, grandotas, anaranjadas, unas rojas, otras amarillas, grandotas. Yo andaba arriba, iba brincando de árbol en árbol, árbol en árbol, y en eso me elevé un poquito más porque escuché agua. Me vi en una bajadita, venía un río, un riachuelo, y había los árboles. Entonces, en una de esas, perdón, que estaba escuchando un coche pasar. Bueno, en una de esas escuché unas personas que venían bajando para el río, y eran dos hombres, y eran dos hombres con un muchachito como de unos 15, 16 años, venían bajando, iban a cruzar el río. El río se veía que estaba bajito, se comprende que ellos siempre pasaban por ahí, era su camino de ellos. Y entonces el niño, el muchacho volteó y me vio. Yo les he comentado que hay en los viajes astrales hay personas que sí se dan cuenta de nuestra presencia y unas que no. Entonces, pues sí, cuando alguien se da cuenta que yo estoy arriba, sí me da esa taquicardia y ay, me vio esa sorpresa de que me vean. Entonces el niño me señaló, mira, una muchacha está volando. Entonces cuando eso dijo, me escondí atrás de un naranjo, de una rama bien tupidita de naranjo, y ellos voltearon, ¿dónde? Ay, tú estás loco. ¿Cómo crees? Si no hay nada. No le creyeron, pero pues yo sé que el chavito me vio. Entonces empezaron a cruzar el río y de repente atrás escuché como una persona quejándose y ruidos así, ruidos, y escuché una persona quejándose. Entonces me giro y veo una casa, ay, ¿cómo se dice? Una casita
nada más con sus puros troncos, con sus puros postes, y vi como de ese techo de lámina de cartón, de ese negro, y había lodo, ay, ¿cómo se le llama? Como un lugar donde crían a los cerdos, así. Entonces me fui para allá y pude ver, estaba yo así de lado y pude ver ese techo, ese lugar que estaba techado, y vi que estaban golpeando a una persona. Lo estaban golpeando bien feo, lo pateaban con un odio tremendo, y él nomás hacía así, pero él traía un traje. No me acuerdo si era un traje gris, oscuro o negro. Él nada más hacía así. Y yo decía, pero ¿por qué le pegan? ¿Por qué le están golpeando? Reconocí a esa persona. Esa persona vino a dar un mensaje. Esa persona que, bueno, que tuvo cuerpo humano aquí en la tierra, ya falleció. Y yo le decía, pero ¿por qué le están pegando si él solamente vino a traernos un mensaje aquí a la humanidad? De hecho, escribió muchos libros. Y él escuchó mi voz mentalmente al que estaban golpeando, y le dije, pero ¿por qué tú, que tienes el poder de defenderte, no te defiendes? Y me dijo, no te preocupes, yo estoy bien. Es algo que yo tenía que pasar y tú lo tienes que aprender. Esta es la humanidad que aún después de desencarnado me sigue maltratando, me sigue sangrando, me sigue vociferando de mí, a pesar de lo que yo vine a darle ese mensaje a los seres humanos. Me siguen golpeando. Entonces entendí que eso era un simbolismo de lo que él sentía cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros vociferamos, cuando nosotros ponemos en tela de juicio a alguien que vino a dar un mensaje. Lo que yo no entendí es que, bueno, sé que tuvo cuerpo humano, pero ahí va la pregunta para ustedes. Si pueden ayudarme a entender, porque me dijo que todos han pasado, que todos los avatares, si se puede llamar así, o los maestros solares, no sé, por eso les estoy preguntando, que han pasado por ese proceso, que nosotros los humanos los humillamos, los golpeamos, los crucificamos y nos burlamos, los escupimos. Era una representación lo que estaba viendo. Me dijo, yo soy el quinto ángel del Apocalipsis. ¿Alguien de ustedes me puede decir quién es ese quinto ángel del Apocalipsis? No sé. Les estoy diciendo, imagínense qué tiempo tienen de esa vivencia. Y en ese momento no soporté ver que lo estuvieran golpeando tanto. Lo echaron a lodo. Estaba todo enlodado, pero no se defendía. Y la humanidad lo seguía golpeando, porque dice que no creyeron en él. Cuando yo no soporté ver eso porque me dolía, le pedí que me sacara de ahí, de esa dimensión donde lo seguían golpeando. Y automáticamente me salí. Me salí de ahí y regresé a mi cuerpo. Es a la hora de hoy que completamente no lo puedo discernir bien. Así es de que
les dejo esta experiencia para ver si alguien de ustedes tiene información. Yo tengo mis conjeturas, pero quisiera que ustedes me ayudaran si alguien puede hacerlo. Y bueno, mis corazones, les agradezco eternamente, profundamente que me acompañen, de verdad, y que me escuchen, que me den de su tiempo, porque de verdad es el tiempo, es lo más hermoso que nos pueden dar, porque nos están regalando un espacio de tanto ajetreo del mundo. Y bueno, mis corazones, hasta aquí llegamos, hasta aquí corto este video y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por estar en mi presente, de corazón.